Ahí se ve. No, don Javier, aún no. Ahora. Listo, ahora sí. Ahora sí. Voy a quitar mi cámara para darle prioridad a la presentación. Y pues vamos a empezar. Bueno, tal como lo comentó nuestra colega Saraí, todo el mundo puede en cualquier momento levantar la manita virtual de Google Meet. Está en la parte inferior donde están todos los comandos para quitar y poner el micrófono, etcétera. Y levanta la manita virtual. Saraí y el equipo de RQL le va a decir que hay una duda, hay una interacción. Pueden ser dudas, pueden ser preguntas, puede ser algo que alguien experimentó y lo quiera compartir. Tenemos tiempo suficiente y lo queremos hacer tan dinámico como se pueda. Entonces, por favor, pierdan cuidado, que no interrumpen, solo van a enriquecer la plática. Ya está grabándose la plática, entonces, pues vamos a hacerla lo más interesante Sí, que se señor, pueda. ya se está grabando por acá. Súper. Pues vamos a empezar. El tema de hoy son filtros para protección de motores en pozos profundos. La intención es pasar un poquito por estos 4 temas. Parece algo sencillo, pero cada uno va a tener su, digamos, su parte detallada. Vamos a ir por las causas. ¿Qué es lo que causa estos efectos? ¿Por qué suceden? ¿Cuáles son esos efectos? ¿Qué estándares existen hoy en la industria, tanto del lado americano como del lado europeo? Que siempre vamos a encontrar esas dos, que algunos países, sobre todo en Latinoamérica, del Ecuador para arriba tendemos a irnos más en la parte americana y del Ecuador para abajo tendemos más a la parte europea. Después vamos a hablar un poquito de las posibles soluciones. Cuando hablamos de los estándares, también les voy a mostrar un requerimiento típico de la gente que hace bombeos sumergibles o bombeos profundos. ¿Y qué quiere decir, no? ¿Por qué existe eso? Y bueno, luego ya pasamos a las posibles soluciones, y de las posibles soluciones les muestro las posibilidades y capacidades que tenemos para simular específicamente su aplicación, el proceso que ustedes quieren aplicar, y con eso pues presento finalmente quién es TCI, para que ustedes sepan que hay más de 50 años de experiencia viendo todo este tipo de efectos. Y pues si hay alguna otra duda, interacción, la vemos, la tratamos de disipar y damos las gracias. ¿Sale? Entonces vamos empezando por la primera parte, que son las causas. Hoy en día todo el mundo usa variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia se han vuelto un método estándar de control para todo tipo de máquinas que utilizan motores eléctricos. Los variadores son comúnmente utilizados en cualquier tipo de planta de manufactura, planta de tratamiento de agua, hospitales, campos petroleros y casi cualquier lugar donde hay un motor eléctrico. La situación y el tema es que cerca del 70% de la energía eléctrica que se consume en el mundo la consume un motor eléctrico. Entonces, aplicar un variador de velocidad a ciertos procesos o aplicaciones hace muchísimo sentido para poderlos hacer operar de manera óptima, y que eso, por ejemplo, en aplicaciones como bombas centrífugas y ventiladores, nos ayude todavía a ahorrar mucho más energía, a solamente solicitar la energía que se requiere para el proceso que voy a realizar, o para, digamos, la aplicación que voy a querer operar, y en la velocidad en la que la voy a operar. Entonces, los variadores son un excelente dispositivo para controlar un motor eléctrico, pero tienen ciertos efectos. Cuando había 5 o 10 variadores en una planta, en un proceso industrial, en una manejadora de aire, en un hospital había 2, pues estos efectos no eran tan visibles, no eran tan evidentes.
El problema viene cuando esto se vuelve más frecuente y más común. Entonces, ahora en una planta de producción o en una línea de producción, en un hospital, en un campo petrolero, en una planta de tratamiento de agua, en lugar de haber 10 o 15, hay cientos. Entonces, los efectos que estos causan, tanto a la entrada como a la salida hacia el motor, empiezan a ser un poquito más evidentes. Entonces, esto no es dejemos de utilizar los variadores de frecuencia, es sigamos utilizando, pero vamos a tomar en cuenta lo que vamos a ver el día de hoy en cómo puede afectar un variador a mi motor, a mis cables, cómo puedo proteger un poquito más esos activos que al final están moviendo un proceso vital dentro de cualquiera de estas áreas industriales o aplicaciones. Y lo que toca después, si nos alcanza el tiempo, es vemos en otro momento también cómo afecta a la red eléctrica que nos alimenta y cómo puedo también ver eso, ¿no? Que esa es la parte de armónicos que queda para otro webinar. Entonces, son equipos muy buenos, nos van a ayudar a ahorrar energía, nos van a ayudar a tener exactamente el flujo, el nivel, la presión que yo requiera en el momento en el que yo la necesite, pero tiene ciertos efectos, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos efectos? Bueno, el primero de estos efectos viene con ante el variador no es una forma de onda senoidal tal como lo es la entrada, ¿no? El voltaje a la salida, lo que va a salir del variador, que podemos ver aquí en la parte superior izquierda, esa segunda etapa del variador o tercera etapa va por un rectificador, ese convierte de alterna directa, creamos un bus de corriente directa y en el bus de corriente directa, que es la segunda etapa o etapa intermedia, pasamos al inversor, que ya es quien da la salida pulsada al motor, ¿no? Esta salida, como su nombre lo dice, en lugar de ser una senoide pura, son pulsos que simulan una onda senoidal, pero si se puede ver en esta gráfica y se puede corroborar en esta otra, no estamos dando exactamente una senoide y no estamos dando exactamente el voltaje de placa que dice el motor. Si el motor dice 460, yo voy a tratar de dar una salida pulsada que en este valor que yo estoy viendo en rojo es lo que el motor puede llegar a ver. Pero lo que realmente está saliendo del variador del drive, del BFD, son estos pulsos que es encender y apagar cada uno de estos 6 componentes, uno de cada fase y uno de cada semiciclo, el positivo y el negativo de cada fase. Entonces, este valor 1 es el voltaje que hay aquí en medio. Ajá. En el bus de corriente directa hay un voltaje que depende totalmente del voltaje que hay a la entrada. El voltaje del bus de directa es el voltaje de entrada por raíz de 2 o por 1.41 veces. Si en nuestras plantas, por ejemplo, yo tengo 476 volts, eso es lo que va a haber aquí en medio. Y es el voltaje que se almacena en estos capacitores que funcionan precisamente como si fueran una batería almacenando ese voltaje. Es el voltaje que van a tomar cualquiera de estos 6 switches para poder dar esta salida. Cuando yo digo que este valor es 1, este valor 1 es el voltaje de aquí, que son 675 volts. Pico, no le están llegando a 460. Lo que el motor va a ver es esta forma de onda roja, pero lo que realmente estoy enviando es la forma de onda azul. Que por medio de una modulación de ancho de pulso o PWM, por sus siglas en inglés, Pulse Width Modulation, va a ser lo que la salida del drive represente y le dé de una aproximación razonable a esta onda senoidal, ¿no? Así es como funcionan más o menos la salida del drive. Está escuchando la voz muy pegada. Ahí mejoró. Sí, por acá es como que se te corta un momentico, pero creo que podemos continuar bien. ¿Ahí mejoró?
Sí. ¿Sí? Perfecto. Déjame. A lo mejor es la manera en la que está puesto el micrófono. Se está moviendo. Ahí ya, o sigue sonando. No, ahí ya estamos bien. Está perfecto. Ok, y la otra, además de la modulación de ancho de pulso, es la frecuencia de conmutación, la velocidad con la que switchean estos IGBTs, que son unos transistores bipolares de compuerta aislada, que en esencia funcionan como si fueran switches de alta frecuencia. Cuando disparan, tengo el 1, cuando abren, tengo el 0. Entonces, los variadores tienen la posibilidad de tener una frecuencia de conmutación diferente. Mientras más grande sea la frecuencia de conmutación, más veces se repiten en el tiempo estos pulsos. Mientras menos o más baja sea la frecuencia de conmutación, menos veces se repiten en el tiempo. Eso también va a tener una relación directa al efecto que se tenga aquí. Ahí se oye mejor, ¿estar ahí? ¿Podemos hacer otra prueba para escucharlo bien? A ver. Ahí, Sí, ahí mejor. sí, cualquier cosa te estoy ayudando. Muchas Gracias. gracias. Ok, entonces, ¿cuál es el problema de este voltaje a la salida de un variador tipo PWM cuando tengo un inversor de fuente de voltaje? Es decir, que hay un voltaje almacenado aquí en el bus de corriente directa. Pues que hay un tema, hay un efecto que se llama reflexión de voltaje. Bueno, para más o menos, pueden leer lo que está en la ¿cómo se llama? En la diapositiva, pero voy a prender la cámara para explicar un poquitito cómo sucede este efecto. Resulta pues que yo tengo una salida pulsada a la salida del drive, que es esta que pueden ver aquí, de que se dibuje en medio, pero lo que realmente está es esa salida pulsada. Ahora, cuando hay una gran distancia o una distancia considerable entre la salida del variador o drive y el motor, lo que sucede es que la impedancia del cable a la salida del drive y a la llegada a las terminales del motor no es la misma. Entonces, como es tanta la distancia, esa impedancia va cayendo, va siendo diferente. Entonces, el voltaje va fluyendo a través de toda esa línea de transmisión que se creó del cable, y en cuanto ve una caída de tensión, el voltaje se regresa un poco. Por eso dice, o el efecto se llama voltaje reflejado. Va avanzando, ve una caída de impedancia y se regresa. Cada vez que hay un regreso de voltaje, el voltaje y así sucesivamente hasta que llega a las terminales del motor. Si esa distancia es muy grande y la frecuencia de conmutación es muy alta, yo puedo ver picos en las terminales del motor que pueden llegar a 2 y hasta 3 veces el voltaje que hay aquí. ¿Se acuerdan cuánto dijimos que había más o menos ahí? ¿Cuántos volts? Y aquí hay 480 a la entrada. ¿Cuánto hay más o menos ahí? ¿Alguien que se acuerde? Solo uno, si quiere. ¿No? Saraí, ¿me ayudas a ver si alguien levantó la mano, si alguien abre el micrófono, alguien quiere participar? ¿No? No, de momento no. No, tengo a mucha gente chiveada. Tranquilos. Vamos poco a poquito. ¿Qué Entonces, voltaje es el variador? Disculpe. ¿perdón? ¿Qué voltaje es el variador que están disponiendo? 480. 480 tiene aquí a la entrada. Ajá. Okay. Entonces andaríamos en 830 voltios. No, a ver, vamos a hacer otra vez 480 por raíz de 2 o 480 por 1.41, ¿cuánto da? 678. Ok, vamos a ponerlo 675 para que sean valores sencillos. Aquí va a haber 675 volts. ¿Ok?
Por ende, el pico que ven aquí, el pulso que ven aquí de pico, tiene ese voltaje. Si digo que los picos acá pueden llegar a 2 y hasta 3 veces el voltaje de aquí, 2 veces 675, ¿cuánto es? ¿Sí? Entonces, ahí hay 1350 volts. El problema es que la mayoría de las tensiones que soporta las terminales de 1000 o de 1200 volts. Cuando un motor es uso inversor, entonces esa tensión va a incrementar un poco y puede llegar a 1488 volts. Es lo que soporta el voltaje de aislamiento. A romper el aislamiento es ese nivel. Ahora, el tema es que esa tensión, ese nivel de aislamiento no se ve en el dato de placa o en la placa de un motor. ¿Alguna vez han visto en la placa de un motor que dice aislamiento clase H o aislamiento clase F o aislamiento clase B? Si lo han visto, eso es la temperatura a la que puede trabajar ese aislamiento, no el nivel de tensión que soporta. El nivel de tensión es una cuestión de diseño y no muchas veces se le da a conocer al usuario o a quien adquiere uno de estos motores cuál es esa tensión, ¿no? De manera estándar en 480, 460 volts, los motores de 25 caballos para abajo más o menos son de 1000 volts y los de 30 caballos para arriba son de 1200 volts si no son o están hechos para trabajar con una salida pulsada o PWM de un variador. Entonces, ese es el problema que se presenta, esa onda reflejada es lo que puede llegar a presentarse en el motor y por eso vemos que después de un periodo de operación, si la distancia es o ya confundí a alguien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Todo está bien por ahora, creo. Todo bien. El otro efecto que sucede a la salida del motor es que teniendo toda esta salida pulsada y conmutando tan rápido, puedo conmutar desde 1 kilohertz, o sea, 1000 veces por segundo, hasta 16 o 20 kilohertz, 16,000 o 20,000 veces por segundo. Eso es lo que esos transistores pueden llegar a switchar o conmutar. Entonces, en esa conmutación, puede haber un momento en el que haya un voltaje en la fase U, haya un voltaje de salida en la fase W o W. Eso es en nanosegundos, quizá milisegundos, por la conmutación que estoy teniendo. Si ustedes se acuerdan, el voltaje de U más el voltaje de B más el voltaje de W, si es un sistema totalmente balanceado, tiene que dar 0. El problema es que estoy teniendo un voltaje en 2 de las 3 fases y en una tercera no. O sea, ahí queda un voltaje remanente. Ese voltaje remanente debido a esa rápida transición, hay una, digamos, variación de voltaje con respecto al tiempo de estos transistores. Eso va a incrementar la posibilidad de tener un ruido eléctrico. El ruido al final es corriente creada por este voltaje que quedó remanente aquí. Entonces, el problema de ese ruido es que puede interferir con señales y o puede llegar a accionar cosas o modificar mediciones o hacer algún otro tipo de cable que cruce donde están la salida al motor y o que sea de control que vaya en la misma charola con la salida al motor.
cosas que han pasado en pozos de bombas sumergibles o bombeo profundo es que tienen un variador y 2 arrancadores suaves, es un total de 3 bombas. Cuando empieza a arrancar o doy el comando de arranque del motor que está manipulado por el variador, después de un segundo se me arrancan también las bombas. El problema es que esas señales que están cruzando, pasando cerca o en la misma charola, que la salida del cable, ya vimos que tiene o puede tener picos de 1300 volts o más, interfieren con esa señal, y si esa señal es de 24 volts, es muy sencillo dar una salida a una señal que realmente no fue comandada por un botón, por un PLC, por una SCADA. Entonces, esto también sucede, y estos son otro de los efectos que suceden en pozos profundos, sobre todo porque hay una gran cantidad de longitud de cable que si yo no enruteo o instalo adecuadamente, puedo tener todos estos efectos. Evidentemente, el contar con un buen sistema de tierras es la primera cosa que me ayuda a llevar todo este ruido. Tener el sistema idóneo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esas fueron las causas. ¿Sí? Si, Ahora vamos a ir a los efectos. Adelante. si alguno tiene alguna duda, puede levantar la mano. Por acá tenemos a Michael. Adelante. Adelante, Michael. Gracias. No sé si ahí me escuchan. Te escuchamos bien, fuerte y claro. Gracias por conectarte. Muchas gracias. Tenía la duda porque yo ya tenía entendido que cuando el sistema de referencia tierra normalmente se va a hacer como separado o como, sí, se puede decir separado el del variador o la parte por lo menos de electrónica a la del motor. No sé si es correcto o es mejor más bien unificarlos. Sí, aquí va a haber 2 vertientes. Gracias, Michael, por la pregunta. La primera es, en fuerza, en potencia, se debe aterrizar en ambos costados. Ahorita lo voy a ver en las soluciones, pero para adelantarlo un poco es el sistema idóneo de conexión de un transformador para proteger adecuadamente un variador es que el secundario sea una estrella o Y sólidamente puesta a tierra. Eso lo vas a encontrar en todos los manuales de casi todos los fabricantes. Después es que tú te lleves una de las fases de cada uno de ese secundario del transformador y además te lleves un cable de tierra del transformador al drive, o por lo menos el neutro que está sólidamente puesto a la tierra sea la misma tierra a la que el chasis del drive está puesto. Después tienes que hacer que los 3 cables del drive al motor de las 3 fases lleguen directo, y tienes que tener al menos un cuarto hilo que tome la misma tierra, la lleve al motor y el motor o la carcasa de este también esté puesto a tierra. Si eso no existe en el lado de fuerza, en el lado de potencia, empiezan muchas cosas. Y en el lado de control es donde puede haber algo independiente, pero hay que tener cuidado porque si se presenta una diferencia de potencial, podemos tener también otro efecto. ¿Sale? ¿Respondí más o menos? Ahorita voy a entrar a más detalles cuando veamos las soluciones. Perfecto. Tenía otra duda más. No sé si Sí. las va a abarcar en la parte de soluciones, pero ahorita que hablábamos de el problema es la distancia del variador al motor. O sea, ahí una de las posibles soluciones es evitar esa caída de tensión, o hay que ir más allá. Quiero decir, haciendo el calibre con un calibre mayor, o hay que ir un poquito más, o sea, con otra solución un poquito más compleja. Porque la distancia y la impedancia no es lo único que entra en juego. Vamos para allá, vamos a ver el efecto. ¿Sale? Mira, ¿qué es lo que sucede cuando está el drive
muy retirado, muy lejos del motor, en distancia de cable, no tiene que ver, o en ruta de cable, no tiene que ver tanto la distancia absoluta que hay entre uno y otro dispositivo, sino toda esa distancia que el cable lleva, las curvas, lo que se abre, lo que sube, lo que baja, toda esa distancia de cable o ruta de cable es lo que realmente cuenta, porque es lo que hace que la impedancia cambie con la distancia. Entonces, uno de los primeros efectos es tener un sobrecalentamiento en el motor. Si empiezo a ver eso en el momento en el que operé, hay que empezar a encender ahí los focos naranjas. La ventilación puede causar picos de voltaje que deterioran el aislamiento y pues cuando hay mayor frecuencia de conmutación puedo dañar el embobinado del motor tal cual. Y aquí abajo nos dice, ¿no? Las formas de onda, tanto de voltaje como de corriente, a la salida de un drive tipo PWM van a generar estrés en el aislamiento del motor. Si este tipo de forma de onda va a contribuir a ese incremento térmico, vibración y estrés del dieléctrico de las bobinas del estator, puedo causar que la temperatura y el nivel de tensión creen un calor excesivo y logre perforar o dañar el aislamiento de este cable. Y entonces así es que ocurre pues un daño en las bobinas del estator del motor. El estator es la parte que no tiene movimiento, el rotor es la parte que se mueve. Entonces, si esta diferencia de impedancias es grande y yo veo esta medición la tengo que hacer en las terminales del motor. Es muy difícil poder medir esto porque ya está sumergido el equipo. Pero no se preocupen, lo podemos simular o calcular. Entonces, basado en el rango de aislamiento que tenga el motor, puede causar. Pero ¿qué es lo que afecta? Afecta la distancia del cable, la frecuencia de conmutación, la impedancia o tensión de aislamiento del motor, el tamaño y el tipo de cable. Todo eso tiene que ver. Entonces, cambiar una cosa no necesariamente me va a traer una solución, Michael. ¿Ok? Ahora, por la parte de la interferencia electrónica, lo que toca es tratar en el lado de potencia de tener tan buena instalación como sea posible para hacer que cualquier exceso fluya a tierra antes de ir a intervenir con otro equipo. Esa es la intención, porque aquí altas frecuencias, como estoy conmutando en kilohertz a la salida del drive, puedo tener interferencia en ese tipo de frecuencias con otras señales o circuitos lógicos. En una ocasión, en una planta de cemento, había una cámara que estaba viendo la flama. Al momento en el que yo mandaba a arrancar los motores con del enfriador del horno, empezaba esta cámara a verse entre nublado, frío y no se veía nada, como si estuviera sintonizando mal el canal de una televisión, y resultaba que todo era una interferencia electromagnética que es difícil diagnosticar y a veces es todavía más complicado solventar, ¿no? Tiene que ver con varios detallitos. Ahora, ¿preguntas, dudas hasta aquí? ¿Algún tipo de experiencia? ¿Algo que alguien quiera compartir? Si no hay manitas arriba, seguimos adelante. Saraí, ¿todo bien? Sí, creo que podemos seguir. Venga. Entonces, vamos a la parte de la normativa. Existe un marco normativo para esta onda reflejada y ruido común. Ahí les comentaba yo la parte americana y la parte europea. Vamos a ver
que en casi todas las instalaciones donde hay motores controlados por un variador drive o VFD, entonces, el primer punto que todo mundo referencia cuando tiene temas de picos de voltaje, cuando hay un variador alimentando un motor o controlando un motor, es que dice, el motor es uso inversor o es uso variador o puede utilizarse para trabajar con una salida pulsada o PWM a la salida de un drive, y siempre nos refieren a este punto. El punto o la norma se llama NEMA MG1, es el punto 31.4.4.2, que define en realidad el pico del voltaje que puede soportar un motor eléctrico de inducción que es alimentado por condiciones normales que se definen en este punto. El voltaje nominal de entrada no debe exceder el voltaje nominal del motor. El sistema de aislamiento de las bobinas del estator debe estar diseñado para poder y soportar al menos 3.1 veces el voltaje alimentar. Si ustedes multiplican 480 volts por 3.1 veces, les va a dar 1488 volts. Entonces, ese es el voltaje o tensión de aislamiento que la norma NEMA MG1 en su punto 31.4.2 dice que debe soportar un motor para que pueda quedar habilitado o pueda definirse como un motor 480 vienen para alimentarse en 460 porque en 480 se alimenta el drive y 460 es lo que tengo a la salida hacia el motor. Entonces, si tú haces 460 por 3.1 vas a llegar a un voltaje parecido a los 1431. Si alguien quiere ver la norma o entrar a cualquier otro detalle, en esta liga la pueden ver. Ahí está la liga para ver el documento. ¿Sí? Entonces, ¿han escuchado o han instalado o les han hecho saber que existe la posibilidad de tener un motor uso inversor? ¿Alguien tiene algún? Se denomina en inglés inverter duty motor o motor para trabajo con inversor. Entonces, esta es la primera de las normas. ¿Hay alguna experiencia? ¿Alguna manita arriba? ¿Saraí? No. No hay nadie ahorita con la mano. Si no tenemos, no hay dudas ahora. Entonces, el segundo punto es el siguiente punto de la norma, el 34.4.3, que dice y describe lo destructivo que puede ser para los rodamientos de un motor el contar con una corriente que fluye a través de ellos gracias a la presencia de un voltaje o tensión en el eje o flecha del motor. Cuando un motor eléctrico de inducción se alimenta por medio de un inversor o variador de frecuencia, la causa raíz de este flujo de corriente proviene de un voltaje de modo común, el cual modifica significativamente el potencial de nuestra Tierra, generándose así un inminente daño en los valerosos rodamientos del mismo. Describe también formas de mitigar ese efecto y dice que hay maneras de afrontarlo. La primera es modificar la topología del variador, que si ya está instalado es complicado realizar. Se pueden añadir filtros, que ahí es donde RQL y TCI podemos ayudar. Se puede mejorar el sistema de tierras o se puede poner una escobilla de puesta a tierra. Pero debe resaltarse que el aislar los valeros o rodamientos puede no prevenir algún daño adicional a otros equipos que también tengan conexión. Esto sucede muchas veces con motores, no con los sumergibles, sino con los motores horizontales, jaula de ardilla, pero que son típicamente superiores o iguales a 100 caballos en 460 volts. Lo que sucede es que en este caso, déjenme ir para acá, ese voltaje remanente
lo que va a hacer o va a causar es que haya una diferencia de potencial entre el riel que mueve al rodamiento y el rodamiento. Y típicamente el que no tiene conexión con nada es el del lado no cople. El del lado cople, como su nombre lo dice, está acoplado a otra máquina, a la carga, al ventilador, a la bomba, a lo que yo tenga manejando, y por ahí ese voltaje puede seguir fluyendo y en algún momento se irá a tierra. El problema del lado que no está acoplado es que puede haber una diferencia de potencial entre el riel y el rodamiento, ya que el rodamiento no está tocando constantemente o todo el tiempo al riel. Entonces voy a tener efectos que se van a ver más o menos así. Entonces en el riel donde se mueve el rodamiento voy a ver este tipo de muescas, que es la evidencia de que hay descargas eléctricas entre el riel del rodamiento, y así voy a ver a los rodamientos cuando ya tuvieron una descarga, lamentablemente, ¿no? A esto se le conoce también como corrientes parásitas, y aquí empieza calentamiento, vibración y muchos efectos en los motores cuando, les repito, no son sumergibles. No sé si esto ya lo hayan visto o lo hayan experimentado. O sea, adicional a esa interferencia con otras señales, también existe este efecto que se llama corrientes parásitas. ¿Ok? Entonces, vámonos de vuelta a donde estábamos. La normativa va a decirnos que existen esas dos posibilidades, ¿no? Una, que haya picos de voltaje en el motor que lo puedan dañar o destruir, y la otra, que haya un voltaje remanente que va a crear varios efectos, entre ellos este tema en los valeros, y también los rodamientos, y este tema también puede interferir con otras señales. Pero esa es la parte de la normativa. Ahora, un requerimiento muy típico en una bomba sumergible es que el fabricante de la motobomba nos diga, ok, si vas a alimentar esta motobomba con un inversor o variador, durante el arranque. ¿Por qué? Porque si yo voy por debajo de la mitad de de la frecuencia total, esta motobomba puede calentarse. Si no tiene un ventilador, está sumergida en un líquido que puede estar caliente o no, o frío, pero si yo lo hago operar abajo de esta velocidad, puedo hacer que el calentamiento sea más grande. Y si yo tengo un calentamiento grande sin llegar al límite, o una temperatura grande sin llegar al límite, y yo tengo un pico de voltaje sin llegar al límite, la combinación de esos dos que están a punto de llegar al límite, igual pueden llegar a dañar el aislamiento del motor. ¿Ok? Entonces, por eso la mayoría de los fabricantes de estas bombas nos dicen, cuidado, no vayas por debajo de esta frecuencia. En algunos casos, requerir un motor con bobinado eléctrico para agua caliente y compensar las pérdidas es necesario, se debe indicar o especificar. Hay un tiempo de rampa de aceleración que ponen en unas tablas. El tiempo de desaceleración es típicamente el doble de ese tiempo de aceleración, y dice también, o limita bien, que la frecuencia de conmutación máxima de un inversor o variador sea de 5 o menos kilohertz, ¿no? Estas características que van a poner aquí traen la diferencia de voltaje con respecto al tiempo, dicen que pueden presentarse durante el funcionamiento y en la instalación siempre con filtros senoidales. La mayoría de los fabricantes de bomba sumergible recomiendan fuertemente, inclusive limitan la garantía si el filtro no es considerado o instalado, ¿no? Entonces, en este requerimiento típico hay dos tipos de motores: un motor en agua y con glicol con bobinado estándar y un motor de agua y con glicol con bobinado especial. El estándar
no puede soportar un pico más grande que 700 volts en las terminales del motor. Y el de bobinado especial puede soportar 900 volts. Si en ambos bobinados, estándar y especial, no existe un filtro, la garantía del motor pudiera no aplicar. ¿Ok? Esas condiciones se deben respetar sin importar la longitud del cable. Es decir, si yo lo pongo a 50 metros o a 300 metros, no importa, igual debo considerar todo esto. ¿Lo han visto? ¿Habían alguna vez entrado al detalle que los fabricantes de motores sumergibles limitaban la tensión pico o el voltaje pico que puedo tener en las terminales de ese motor? A veces no nos lo dicen y hasta que llegan los problemas entramos a este detalle, ¿no? Es precisamente así como llegamos a ese requerimiento típico. Ahora, el problema es que vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a tener un drive de 100 caballos. Vámonos para acá. Miren. Voy a tener un drive de 100 caballos. Bueno, esta es la página de TCI, ahorita se las presento. Un drive de 100 caballos que conmute a 4 kHz, que el voltaje de aislamiento sean 1200 volts. Luego, típicamente para motores más pequeños es 1000 volts, que tiene un cable plano de 4 hilos, de un calibre 3 ceros o 95. En cable. Si yo hago esta simulación, el pico de voltaje al que llego son 1912 volts. Si yo no pongo nada entre el drive y el motor, voy a tener un pico en las terminales del motor de 1912 volts. Voy a estar 1012 volts encima de lo que me pide un bobinado especial y 1212 volts, que es lo que me pide un bobinado estándar. ¿Okay? Y aquí es donde empezamos a ver, oye, y si le muevo el calibre del cable, oye, si le pongo un reactor, oye, y si acerco el drive, o sea, hay varias posibilidades. Si yo solo colocara un reactor de 1912 volts, y fíjense, aquí está en azul la salida del drive, en rojo la llegada a las terminales del motor, ¿no? Aquí pueden ver el pico que ya superó los 1000 volts, y esto es cada pulso, cada switcheo. Lo que mata es la repetitividad y la magnitud de ese pico. Fíjense, el dVdt en NEMA es de 3672 volts por microsegundo. Es enorme. Esto es lo que limita la norma, que el motor uso inversor pueda soportar. Si yo le pusiera un reactor a la salida del 3%, ahora en lugar de tener 1900, tengo 1644 volts. Si el motor fuera uso inversor, el CIB sería de 1488. Estoy en 1644. Igual, aunque sea uso inversor, sigo estando con posibilidad de dañar ese aislamiento. O es altamente probable que lo vaya a dañar con el tiempo. Lo que sí bajó es que el dVdt, en lugar de estar en 3000 volts, está en 350 volts por división. Aquí la diferencia de voltaje con respecto al tiempo ha bajado bastante. Bajó al 10%. Pero hay otras posibilidades, otros filtros, y en este caso, si yo le pusiera un filtro de dVdt de la marca que fuera, que es realmente un reactor y una resistencia de amortiguamiento, el pico puede llegar a los 1037 volts y ya el dVdt. Y fíjense, ya aquí el pico o la salida que tengo en azul del drive y la del motor está muy cerca. Si el motor fuera de 1000 volts de aislamiento, lo seguiría o tendría el potencial de seguirlo dañando. Pero como es de 1200, estoy del lado seguro. Ahora,
también hay pequeñas diferencias entre los filtros. Si ustedes instalaran un filtro B1K de TCI bajo esas mismas características, era un filtro senoidal. Puedo tener un pico con un filtro de BDT que para DCI y RQL se llama B1K, tendría 870 volts de pico máximo, lo cual me permitiría trabajar en este del bobinado especial, pero aún no puedo llegar a este bobinado estándar. Entonces, los fabricantes de estos motobombas te dicen, usa siempre un filtro senoidal. ¿Para qué? Para que siempre logres que la salida del drive, son estos pulsos que simulan una onda senoidal, esto que pueden ver en la gráfica de hasta arriba, la convierta a casi una senoide a las terminales del motor. Entonces, esta es la salida del drive y esta es la llegada del voltaje al motor. La corriente, evidentemente, es una senoide casi pura. Entonces, aquí hay en este límite hay 1000 volts, en este hay 750 volts y en este hay 500 volts. Y se dan cuenta, la senoide está siempre entre los 500 y los 750, a lo mejor anda por ahí de los 600, 650 volts, que si yo hiciera esa simulación, a lo mejor cumplo con este requerimiento o especificación del motor. ¿Dudas, preguntas de lo que acabo de mencionar o tratar de explicar para ver si fue claro? ¿Alguna experiencia? Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano o escribirlo por el chat acá de Google Meet. Y Sara ahí nos hace el favor de leer sus preguntas. ¿Ok? Si no llegara a haber alguna pregunta, interacción, lo que toca ahora es ver cómo lo solucionamos. Pero no sé si todo lo que mencioné. Hola, Javier. Adelante. Una pregunta. ¿Existen drive o variadores que a veces mencionan que toleran una distancia de conductor, pero como dices, a veces los motores ponen sus reglas? ¿A qué se debe uno orientar para decidir si pone un filtro o no lo pone? ¿Al motor, que normalmente va a decir que siempre debe llevar filtro, o a la especificación del drive, del variador? Gracias. Ya, gracias por la pregunta, muy, muy buena, de hecho. Pues debe ser al conjunto de todo, ¿no? Y debo cumplir la menor especificación de todos. Si la menor es la del motor, debo cumplir esa. Y es algo que típicamente nos preguntan mucho. Mira, aquí yo tengo más o menos a todos los fabricantes de drives. Yo no sé con cuál quieran que veamos cuál es el que más les gusta para ver qué fabricante, Arturo, te gustaría ver. Podrías hacerlo con uno de Schneider, tal vez. Schneider, vamos con Schneider. El que típicamente se está instalando en agua y tratamiento es el Altivar 630, ¿sí? ¿Quieren otro? Sí, correcto, el 630. El 630. Entonces, aquí yo tengo una pequeña, digamos, tumbaburros que me he hecho con los años, que es para poder visualizar todos estos parámetros dentro de los manuales de un fabricante. Entonces, si yo voy aquí al manual de instalación del 630 y me dice acá, ve a la hoja 131 y ve donde dice Dry Wiring Cable Characteristics y 141 Cable Length Instructions, ve qué tiene para ti. Entonces, vamos a ir a la 131. Los manuales pueden ir cambiando con el tiempo. Entonces se llama. Entonces vamos a ver por aquí. Ahí está el Cable Characteristics, ¿no? Y entonces
fabricantes como Schneider nos dicen, si vas a usar cables largos con más de 150 metros o 492 pies entre el drive de este catálogo, usar un cable apantallado para cumplir los requerimientos de la categoría C2, C3 de acuerdo al IS 61803, excepto al usar un filtro senoidal, en este caso deberías utilizar un cable no apantallado. Ahorita vamos a ver por qué te dicen que uses más un cable no apantallado que uno apantallado. Y aquí también dice, para que limites las corrientes de modo común, usa un filtro o ferritas que te ayuden a reducir esta corriente circulante en los embobinados del motor. Ya ven que no son cosas que se le ocurrieron a Javier, todos los fabricantes hablan de eso. Y aquí dice, pues, la capacidad lineal estándar de los cables debe ser usado para este drive. Use cables con una capacidad lineal menor para incrementar el desempeño del largo de los cables. Entonces, después de que vimos la característica, luego va a haber unas pequeñas tablas. Entonces, en estas pequeñas tablas, creo que son 10 hojas más adelante, tipos de cable, dimensionamiento de cable hacia el motor, qué tipo de cable recomiendan, y aquí viene la longitud del cable y las consecuencias. Y dice aquí, cuando los drives están siendo usados con diferentes motores, una combinación de una rápida transición en el switcheo y la longitud del cable puede causar un pico de voltaje de hasta 2 veces el voltaje del bus de directa, que es algo que ya revisamos nosotros. El pico de ese motor se deteriore prematuramente y que las terminales puedan llegar a dañarse. Una limitación de sobrevoltaje debe incorporarse para hacer que esto no ocurra, ¿no? Y aquí dice, debido a los principales disturbios, se puede tener un sobrevoltaje en el motor que también ocurre en ciertos daños en los rodamientos del motor y puede haber pérdidas de calor de acuerdo a esta distancia entre el drive y el motor. La distancia más grande depende de cómo el cable es ruteado, instalado o llevado hacia el motor y tiene que revisar todas estas opciones. Y aquí habla un poquito del DBNDT, y luego dice las acciones correctivas a hacer, y por último nos dice, ok, si el cable hacia el motor va de 1 a 50 metros, para cumplir esta normativa no necesitas filtro alguno. De 50 a 100 metros no requieres filtro alguno. Para esta normativa, si quieres cumplir esta normativa, ¿qué crees? Desde 1 a 50 metros ya necesitas un filtro de DBNDT. De 100 a 300, un filtro senoidal para cumplir esta normativa. Para cumplir esta otra, a partir de 300 a 500, un DBNDT, y de 500 a 1000, un filtro senoidal. Y dice aquí una nota muy importante. Cuando estés calculando la longitud del cable, para que puedas protegerte ante situaciones de sobrevoltaje, el cable apantallado debe contar o considerarse como el doble de la longitud de un cable no apantallado. Por ejemplo, si el cable apantallado es de 100 metros, para tu cálculo debes considerar 200 metros en este caso. ¿Ok? Por eso le quitan la pantalla al cable, porque para muchas distancias y para el método en el que switchean la mayoría de los drives, que es el PWM, utilizar un cable apantallado hace el efecto de tener el doble de la distancia del cable. Por eso es tan importante considerar y saber si el cable con el que yo me estoy o que tengo instalado o pienso instalar es apantallado o no apantallado. ¿Ok?
Y bueno, aquí vienen diferentes. Ahora toca ver qué es lo que dijo el fabricante del motor. Entonces, me dice que si no paso de 50 metros, para el drive no necesito nada para cumplir la normativa IEC 634-25, pero que si quiero no cumplirla, necesito el filtro de BNDT a partir de los 50 metros. Pero el filtro senoidal, la garantía del motor no va. ¿Qué harían ustedes? ¿O qué tienes que hacer? Poner el filtro, porque va de por medio la garantía de tu motor. No sé si con ese ejemplo fue un poquito más claro el qué es y cómo nos debe importar eso. Sí, muchísimas gracias, Javier. Es que esa letra a veces queda en el papel, no la lee uno, pero sí es muy importante. Gracias. Sí, inclusive hay fabricantes que no entran a tanto detalle como en este caso lo hace Schneider, ¿no? Y puede decirte, si conmutas a 2 kHz, puedes conectar el motor a 300 metros y no necesitas un filtro adicional. Y le pone un asterisco ahí al final. Y el asterisco vas a la pie de página y dice, esto solo es posible cuando utilices un motor uso variador con el cable más cercano a la corriente de la salida del motor. Que no vaya con ningún otro voltaje, que no cruce con ningún otro cable. O sea, te ponen X número de especificaciones, tantas como un laboratorio para lograr esos 300 metros, ¿no? Que lamentablemente en la vida real y en una instalación típica no puedes asegurar. Por eso existen estas simulaciones para que con cada caso específico podamos hacerlo, y lo podemos hacer por esta vía y lo podemos hacer por esta otra, y así llegar a las dos vías o hasta por esta última, ¿no? Que ya son simulaciones de circuitos equivalentes para asegurar cuál va a ser el voltaje pico en las terminales del motor y saber que no vamos a tener ningún problema. Lamentablemente, se nos empieza a involucrar cuando el primer o segundo motor ya se quemó. Oye, ya quemé 2 veces el motor, ahora sí quiero ver qué pasó. Ya quemamos 2 veces un motor. Y un motor sumergible no solo es lo que cuesta el motor, la motobomba sumergible, sino lo que cuesta todo el proceso para introducir esa motobomba de vuelta, o primero sacarla, desensamblarla, cambiarla y volverla a introducir. Y ese procedimiento es todavía más caro que la motobomba, ¿no? Entonces, esto puede ser algo muy frecuente, muy costoso, pero si lo vemos con la mayor antelación posible, vamos a ahorrar dolores de cabeza de muchos lados. Entonces, vamos a ver las soluciones. Entonces, las soluciones van a ir desde lo más básico, que puede ser colocar un reactor a la salida, hasta lo más complejo o costoso, porque sí va de acuerdo con el precio, poner un filtro senoidal. Entonces, para cualquier instalación es antes de 1 a 30 metros, utiliza un reactor si quieres cuidar el aislamiento de tu motor. De 30 a 300 metros, utiliza un filtro de BNDT para cuidar el aislamiento y las terminales de tu motor. Y ¿por qué no? También los cables, porque vas a evitar un pico en los mismos. Y si vas a ir de 300 a 4,5 kilómetros, o 4 kilómetros, o 3 kilómetros, te recomendamos poner un filtro senoidal. Evidentemente, cada producto va a utilizar o va a dar un resultado diferente. Este es el pico de voltaje que yo puedo ver en las terminales del motor. Si yo aplico un reactor a los 10 metros, esto es lo que voy a ver. Y el pico de voltaje, si ustedes pueden darse cuenta, no pasa nunca el límite de 1000 volts. Oye, ¿sabes qué, Javier? Ya no estoy a 1000 volts, estoy a 300, ya no estoy a 10 metros, estoy a 300 metros de distancia en ruta de cable. Ok,
toca ir a un filtro de BNDT para que estos picos que podemos ver aquí los atenuemos aún más y en esta distancia, fíjense aquí dice 1000 pies, no pases de 1000 volts. ¿Sabes qué, Javier? Estoy ya cerca de 2500, 3000 kilómetros y posiblemente la bomba se pueda retirar más en un futuro. Te recomendamos poner un filtro senoidal y todos estos pulsos que ven acá los convertimos en una forma de onda senoidal. Típicamente lo que pueden ver aquí es que ni siquiera cruzo por la barrera de 750. Entonces, ¿qué trae un reactor de carga o un reactor a la salida? Actúa como un amortiguador a la salida del PWM, va a atenuar el exceso del pico de voltaje, va a reducir el calentamiento en el motor. Hay un ruido en el motor cuando yo lo controlo con la salida de un drive, es un pequeño silbido que crea el switcheo, que crea estos pulsos. También ese ruido se tiende a reducir y evidentemente pues es la solución más costo efectiva, pero no aplica para todas las distancias, ¿no? Entonces baja este de BNDT, como pudieron ver en las simulaciones, como de 3000 a 300, pero puedo seguir teniendo un pico de voltaje superior a la tensión del motor, por eso debe estudiarse. Después puedo tener un filtro de BNDT. Un filtro de BNDT no es otra cosa más que un reactor a la salida junto con una resistencia de amortiguamiento. Estos dos equipos hacen que yo limpie un poco esos picos del motor. Entonces, hasta los 300 metros o 1000 pies, voy a proteger los cables y las conexiones. Voy a reducir el pico de voltaje a menos de 1000 volts. Voy a proteger los devanados del motor y la degradación de la ruptura, de su posible degradación o ruptura del aislamiento. Algo muy usual hoy en día es, hoy tengo un motor que está directo a la línea y le voy a incorporar un drive y típicamente no cambio el motor porque me eleva el costo del proyecto. Esto le llamamos un retrofit. Si vas a hacer eso, recomendamos que utilices el filtro de BNDT para que no deteriores aún más ese motor que ya lleva cierto tiempo trabajando, porque ahora va a estar expuesto a una salida pulsada. Entonces, el filtro de BNDT es el dispositivo ideal para manejar motores existentes que seguramente no son para uso variador por el tipo de arranque con el que se manejaban antes. Si yo evito estos picos de tensión en las terminales, también voy a evitar que haya una sobretemperatura en el motor, va a trabajar más fresco y algo interesante. Incorporar estas capacitancias y resistencias para reducir el ruido de modo común a un 30 o 40%. Entonces, ahí también voy a ayudar a que todo este ruido disminuya y no se presente o no tenga esos efectos en otras señales o circuitos lógicos. Este es nuestro filtro de BNDT, va desde 2 hasta los 750 amperes, desde 208 hasta 600 volts. Y bueno, si alguien tiene una potencia más grande, evidentemente puedo poner en paralelo 2 o más para llegar a una corriente mayor. El que están viendo en pantalla es el abierto. Hay un tipo 1 que es evidentemente con un gabinete para uso interior y un tipo 3R para un uso intemperie. Por último, está el filtro senoidal. Los filtros senoidales realmente son un filtro pasabajas. Al utilizarse en combinación con el drive, va a convertir toda esa salida pulsada o PWM a algo muy cercano a una senoide. No podemos decir que es una senoide perfecta, pero se asemeja o llega muy cercano a esta, y evidentemente van a ser todos los beneficios que ya me daba el de BNDT, pero mejorados, ¿no? Aquí ya no va a haber picos de voltaje, no existen. Voy a reducir el calentamiento del motor, voy a reducir el ruido del motor, voy a prevenir una falla de aislamiento en el motor y en el cable, porque ninguno de ellos va a estar expuesto a un pico de voltaje y no voy a deteriorar el aislamiento, y evidentemente voy a extender la vida útil de todo el conjunto. Es un equipo mucho más robusto, casi siempre
Un filtro senoidal de 600 caballos tiene el tamaño parecido a un drive de 600 caballos. La gran ventaja es que existe la posibilidad de tener una tarjeta electrónica que vamos a llamar internamente PQ Connect, para que en esos pozos profundos muy lejanos de cualquier escala o lugar, que esto sucede mucho en las plantas de agua, yo pueda desde manera remota llevarme toda la forma de onda para saber cómo está funcionando ese motor y filtro en esa bomba específica, ¿no? Entonces, tenemos dos familias, la KMG y la MSD. La KMG es la que tiene la posibilidad de dar ese PQ Connect para monitorear en tiempo real de manera remota todos los parámetros de calidad de energía a la salida hacia el motor, dar un monitoreo del desempeño y detección del estado del filtro, inclusive puede dar medidas para un mantenimiento predictivo. Hay que cambiar este capacitor en X tiempo porque ya trabajó horas. El monitoreo de una posible sobretemperatura en algún componente del filtro, y bueno, puedo hacer todo tipo de ajustes del control dentro del drive como de la bomba, del tiempo de operación, para mantener el sistema operando el mayor tiempo que yo pueda, ¿no? La diferencia entre KMG y MSD es que el KMG trae la resistencia de amortiguamiento, el MSD no la trae. Por ende, el KMG tiende a ser para cargas de par constante y el MSD para cargas de par variable. En el envolvente también hay ciertas diferencias, pero bueno, podemos darlo en todo tipo de envolventes e inclusive como kits para que alguien lo arme dentro del tablero donde ya tiene su drive, no quiere gastar en otro envolvente y hay espacio dentro de donde está el drive, se puede poner ahí dentro, se cablea y se le puede poner el PQ Connect, ¿no? Estos son, a manera de resumen, los beneficios que pueden traer todos estos dispositivos, que logran, para qué pueden ayudarnos a extender la vida útil, para dónde aplican. Y bueno, como una especie de resumen, todos los variadores de frecuencia actuales tienen una salida tipo de PWM. En mayor o menor medida van a afectar la salud y la vida útil tanto del cable como del motor que controlan. Hay múltiples soluciones para reducir estos efectos. Utilizar los estándar IEC o NEMA para determinar los límites de onda reflejada y el modo común para soportar sus instalaciones. Aquí lo único que no les dije era esos NEMA a qué IEC equivalen. Si quieren anotarlo por ahí, se me pasó decirles eso. El NEMA MG1 es equivalente al IEC 634-18-41 del 2014. Lo repito, IEC 60034-18-41 del 2014. Y el 31443 equivale al IEC 634-25 de su última revisión en el 2022. ¿Ok? Entonces, esos son las normas tanto americanas como europeas que tenemos en este momento. Calcular el pico de voltaje al que estará expuesto un motor con un analizador en línea es algo muy recomendable. Si yo quiero revisar lo que está sucediendo en una instalación, medir en las terminales del motor es muy bueno. En las bombas o motobombas sumergibles es casi complicado. Hay ocasiones en las que hay un empalme justo antes de que la bomba o la motobomba vaya a sumergirse. Ahí puedo medir. Ojo con la gente que vaya a medir. Puedo llegar a tener picos de voltaje superiores a los 1000 volts. Si las terminales de medición solo soportan 1000 volts, no sería lo más adecuado. Hay terminales que se pueden utilizar para voltajes superiores, ¿no? Puede haber eso. No quiero ver nadie midiendo y que se quede con el aislamiento.
Los reactores de carga son el dispositivo menos costoso para mitigar estos efectos, pero pudieran no ser la solución total. Hay que revisar bien todas las características de cada instalación. Aunque yo tenga una instalación en una ciudad y en otra que parecen ser exactamente iguales, las condiciones del sitio y cómo están las cosas van a hacer que el efecto pueda llegar a cambiar. Si cuento con motores uso inversor, es una gran ventaja, pero igual debo revisar la aplicación, ¿no? En el caso del fabricante, bobinado estándar y un bobinado especial. El bobinado especial lo consideran para más amigable con el uso de un inversor. Sin embargo, 900 volts en algunas distancias puede ser muy poquito. Entonces, cuidar también esa parte. Considerar siempre los datos específicos y completos de la instalación. Tratar de no asumir. Algo donde casi siempre se asume porque se desconoce es, pues ponle un calibre de cable más o menos de este. Y ahí puedo, se toma una medicina y no sabe exactamente que está enfermo, voy a enmascarar síntomas. Y entonces puedo no darme cuenta de lo que esté pasando. Tratar de no asumir. Pues existen muchas opciones también, entonces, de conectividad y comunicación para monitorear, controlar y hasta realizar un mantenimiento predictivo de estos dispositivos de calidad de energía para que ustedes también lo puedan integrar a una SCADA y en los motores que sean críticos, los motores que deseen ver información clave, van a tener la posibilidad de comunicarlos, ya sea vía Modbus o vía Ethernet IP, Ethernet industrial, el protocolo industrial. Bueno, acerca de TCI, es un fabricante líder en estos productos de calidad de energía con más de 50 años. Somos un líder reconocido de filtros de armónicas y de protección de motores. Somos socios comerciales de diversos fabricantes de drives. Y bueno, la planta y la oficina central se encuentran en Germantown, Wisconsin. Y me imagino que va a haber dudas y preguntas. Yo les agradezco su tiempo, su disposición y abro ahora sí, cámaras y micrófonos para que, Saraí, tú me digas cuántas manos hay levantadas y en qué podemos ayudar. Listo, don Javier, muchísimas gracias. Por acá tenemos una pregunta de Francisco. Dice, el calculador mostrado en la página de TCI se puede consultar libremente sin requerimientos adicionales. ¿Este de aquí? No sé si por acá don Francisco si se refiere a este de aquí, por ejemplo, este me lo estoy robando de Rockwell. Es otro fabricante de drives y bueno, ellos, si tú aquí le doy logout, te vas a esta página y te registras, creas tu usuario y lo puedes hacer tú solo. No es problema. Yo aquí ya tengo mi usuario, hago el login y puedo entrar ahí a la parte de onda reflejada. Este de aquí es de uso exclusivo de soporte técnico de TCI. Pedir al personal de RQL y en conjunto te lo hacemos llegar. El del filtro senoidal es caso a caso, solamente cuando se requiere asegurar que tengo que tener un nivel pico mínimo, porque puedo llegar a dañar un motor, por ejemplo, de esos que tengan un devanado estándar. Solamente se hace eso, no es algo como puedes ver que yo pueda hacer cualquier día, porque se requiere otro tipo de ajustes y desempeño en cuanto a también a la disponibilidad del personal para poderlo realizar, ¿no? Lo tendría que hacer alguien de ingeniería. No sé si respondí las preguntas. Perfecto, don Javier, muchísimas gracias. No sé si alguien más por acá tiene alguna duda, la puede hacer levantando la mano o escribiéndola por medio del chat. Los escucho. Agradezco el tiempo. Adelante, Randall. Sí, mira, el tema de temperatura de los filtros, tanto sinusoidales, VDT, y cómo se puede
dimensionar el sistema de ventilación forzada que se pone en los SMs y así. Ok, ¿quieres saber cuál es la disipación de calor y con ello dimensionarlo? Si entendí bien. Sí, correcto. Digamos, nosotros normalmente usamos un software de ciertas marcas para dimensionar la ventilación, pero no sabemos cuánta potencia exactamente de disipación tienen los filtros UV, bueno, los filtros que se usan dentro de las celdas. Mira, si ya lo pides en el envolvente, nosotros ya nos encargamos de eso. Uh-huh. Si lo pides como un kit y tú lo quieres armar, también podemos hacer eso. Y, por ejemplo, de filtro senoidal, déjame nomás que esto abra. Te vamos a poner siempre los watts. Es más, si tú me dices, ¿sabes qué? Como si fuera el ejemplo de aquí, necesito un B1K 130A. A00 significa que está abierto. Y tú me dices, oye Javier, ¿cuál es la disipación de calor que necesito? Te vas aquí a la página de 3i, es www.transcoil.com, y aquí donde dice Search TCI, le dices B1K 100, ¿cuánto era? 130 A00. A los resultados, en los resultados va a venir todas las especificaciones donde la disipación de calor está ahí en watts, y aquí tienes todos los dibujos para que tú lo puedas hacer tanto en DXF como en PDF y puedas ver cómo es dentro, ¿no? Ahí está todo, pesos, dimensiones, diagramas, etcétera. Viene en PDF y en DXF para que también lo puedas utilizar en tu documentación. Si tú quieres imprimir esta página como PDF, le das aquí View PDF y te crea un documento de PDF de estas características. Y ahí ya ves la disipación. Uh-huh. Entonces, con eso ya lo puedes meter en tu software del fabricante de los tableros y ver cuánto flujo de aire necesitas o ventilación para lograr disipar ese calor más lo de los otros componentes que estén dentro del tablero. ¿Sí? Sí lo pude solventar la duda o no del todo. Sí, me quedó muy claro. Perfecto. El número de catálogo o del producto es vital y en la página vas a encontrar todo. ¿Okay? Gracias por la pregunta y la participación. Por acá tenemos otra pregunta. Dice Francisco, ¿se podría intuir que el dimensionamiento del filtro sinusoidal es similar al tamaño del drive? Lo anterior para determinar temas de espacio. En realidad es muy buena pregunta, pero el filtro senoidal va a ir de la mano con el tamaño del motor, es decir, con el FLA del motor, la corriente a plena carga del motor. Eso es lo que nos importa en todos los filtros a la salida, porque también es algo muy frecuente que me digan, a ver, yo tengo un drive de 150 caballos, pero mi motor es de 125. Porque utilicé un drive de uso pesado, aunque sé que es una bomba centrífuga, el drive es más grande por los picos que tengo. Entonces, lo que importa es el FA del motor. Algo que debo cuidar es que la sobrecarga que vaya a tener ese motor sea la sobrecarga que puede soportar mi filtro senoidal o mi filtro de BNDT. Fíjense, el filtro de BNDT, si yo me voy a su especificación, puede soportar 200% de la corriente nominal 2 minutos por hora o 150% de la corriente nominal 5 minutos por hora, ¿no? Ahora vamos a un filtro senoidal. Vamos a ver aquí. El filtro senoidal puede soportar, ¿dónde está?
150%, 1 minuto cada hora. Entonces, eso es con lo que debo jugar. Pero siempre, siempre, esta corriente, esta que ves aquí, current rating, es la FLA del motor, la corriente a plena carga del motor, full load amps. ¿Quedó claro, Francisco? Si quieres por el chat, dinos sí, no, faltó algo. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra, Saraí? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia? ¿Alguien que quieras contarnos algo que le sucedió? Por hoy no cobramos la consultoría. Si gustan, pueden dejar sus preguntas o anécdotas acá por el chat y don Javier les estará atendiendo y resolviendo las dudas. Si con el tiempo quieren también digerir la información y les saltan preguntas posteriores, el equipo de RQL me ayuda a concentrarlas y con gusto las vamos atacando. Si hay algún proyecto, alguna situación, algún tema que se esté presentando en campo y quieren que analicemos, también estamos a la orden. Tengo una consulta. Adelante. ¿Qué sucede cuando, digamos, por X razón se pone una potencia de un motor y se decide cambiar a otra potencia menor? ¿Hay que volver a calcular el sistema o simplemente todo funciona correctamente por ser potencia menor? Es muy buena la aclaración. Puede ser para abajo y puede ser para arriba, ¿no? Suceden ambas cosas. La primera es, cuando voy para abajo, la situación es que mientras el rango no sea 30% hacia abajo, el mismo filtro puede seguir teniendo un buen desempeño. Para hacerlo seguro es que no baje del 20% de la capacidad del filtro. Es decir, si yo aquí tenía 130 amperes y tú me dices, oye, es que cambié lamentablemente el motor y ahora lo puse de 110, 130 por 0.9 son 117. Todavía estoy bien. Estoy arriba del 30, debajo del 20. Lo mismo para arriba. Oye, es que cambié un motor más grande, pero es porque los picos de repente no dan y no quiero que se me queme el motor. Mientras yo me mantengo operando debajo de 130 y los picos no duren más de 1 minuto, voy a estar del lado seguro, ¿no? Si eso cambia muy drástico, hacia abajo, el desempeño del filtro ya no va a ser bueno porque su corriente ya no está cercana a su capacidad, y si es hacia arriba puedo quemar el filtro, ¿no? Evidentemente tiene protecciones, switches de sobretemperatura, pero si te empiezan a disparar ya empieza a ver, empiezo a llegar a tocar 180 grados por ahí y puedo empezar a tener problemas. Todos los reactores utilizados en los filtros son clase H, soportan los 220 grados centígrados, pero se limitan a 180, 160 para evitar que hicieron esa interacción. También es importante para un filtro saber cuando la frecuencia a la salida no se va a limitar a la frecuencia nominal de la línea. Por ejemplo, voy a poner un filtro senoidal, pero el motor lo voy a llevar a 120 Hz de los 60 que tengo en la línea. Ahí tenemos que saber que lo quieres llevar a esos 120 Hz, porque si tú te fijas en nuestras especificaciones, está seguro. Lo que sucede es que si tú pasas de estos 80 Hz, yo tengo que saber si tengo que derratear este filtro para que puedas trabajar a esa corriente. Y siempre voy a ir a corrientes más arriba y tú vas a ir a frecuencias de conmutación más arriba con el drive, pero tenemos que conocerlo ambos, el fabricante del drive y nosotros, los fabricantes del filtro, para que tú no tengas problemas
en el desempeño y o la operación. Eso empieza a ser más frecuente hoy en día, ¿no? Sobre todo en bombeos en la parte de petróleo y gas. Ok, y tengo otra consulta. Uh-huh. ¿Cuánto es la vida útil? Y aprovechando de una vez, ¿qué se hace para revisar si el filtro está haciendo, digamos, la función correcta? ¿Cuáles son Uh-huh. las pruebas que se le deben de hacer? Mira, si yo tengo el PQ Connect o la posibilidad del PQ Connect, ahí voy a poder ver todo. Si no, tengo que ir a medir. Uh-huh. Y en los paros programados, yo tengo que ir a medir, y en un filtro senoidal, una de las cosas que más voy a querer medir es la vida útil de los capacitores. Conforme más corriente fluya o pase a través de ellos, con el tiempo se van secando, más o menos te puede durar desde los 7 años hasta los 15 años, dependiendo del tipo de uso y trabajo que se le dé. Y en los filtros de BNDT pudiera llegar a tener también algún deterioro en las temperaturas de los reactores, y esto debo cuidarlo. Si me preocupa, puedo pedirlos con un switch térmico, y lo que va a hacer ese switch térmico es que si paso la temperatura límite, esa señal la mando a parar el drive y por ende el motor, ¿no? Pero no es tan intensivo en ¿cómo se llama?, en mantenimiento. Sin embargo, es un equipo eléctrico. Hay que revisar que las terminales estén bien apretadas, hay que revisar que no haya polvo dentro que bloquee el flujo de aire. Hay que hacer lo que típicamente se le hace a un tablero eléctrico, ¿no? Ok, perfecto, entiendo. No sé si exista alguna otra duda, comentario, experiencia. Bueno, por acá vi la pregunta que tiene don Francisco. Nos pregunta que si la expresión de don Javier la podemos compartir. Bueno, para informarles que este webinar se subirá el día de mañana a nuestro canal de YouTube RQL Agua, Proyectos y Energía. Entonces, a partir de mañana lo podrán buscar por acá, por el canal de YouTube. Genial. Muchas gracias, Saraí. ¿Alguna otra duda o consulta que le tengan que hacer a don Javier? Pues mira, si no hay más dudas, preguntas, me pongo a su servicio. En Costa Rica, el contacto principal es la gente de RQL, es quien localmente está en sitio y los puede ayudar. Y bueno, yo me encuentro a la distancia de un mensaje. Por ahí Randall volvió a alzar la mano. Adelante, Randall. Sí, es que tengo otra duda. Digamos, Cuéntame. entiendo que la distancia del variador, bueno, del filtro con respecto al motor. ¿Qué sucede si pongo una distancia entre el variador y el filtro? Digamos, tal vez si logro entender. Hay una distancia entre el variador y el filtro y otra distancia entre el filtro y el motor, por razones de que tengo el motor lejos del variador. ¿Cuál es la mejor práctica? Lo correcto es que el filtro, cualquiera de los tres, ya sea el reactor puro o el filtro de BNDT o el filtro senoidal, estén lo más cerca al drive, a no más de 5 metros de él. Y ya la distancia que haya del filtro al motor es lo que voy a considerar como la distancia total entre el drive, filtro y motor. Esa distancia en ruta de cable es la que considero para hacer todos mis cálculos. ¿Sí respondí a la pregunta o no del todo? Sí, me quedó muy claro. Genial. Perfecto. Gracias por la pregunta y por la participación. Perfecto. Pues, Muchísimas gracias. Saraí, Arturo, gracias por el espacio. Estoy a las órdenes. Los dejo en sus manos y agradezco la atención de todo el mundo.
Muchas gracias, Javier. Muy agradecido por el tiempo y la disposición de apoyarnos. Sé que vamos a crecer juntos, pues sabemos que hay muchos temas más que vamos a poder tocar en un futuro. Viene también el tema de armónicos, que en otro webinar vamos a poder abundar, que también la legislación va a ir delimitando ese asunto, ¿verdad? De los armónicos y hay muchos temas de calidad de energía, bancos de capacitores, etcétera, que vamos a poder tener todo el apoyo de Transcoil y TCI, ¿verdad? El tema de la expertise tuya, Javier, muy agradecido. Perfecto. Muchísimas gracias a don Javier por esta hermosa presentación y por evacuar todas nuestras dudas. Por acá don Javier creo que nos dice algo. Muy buena noche y gracias por la atención y el espacio. Gracias por la oportunidad. Espero. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches.